¿Por qué en general se rehúye a la soledad? Aprender a vivir con uno mismo es un verdadero arte, ya que social y culturalmente hemos sido educados para estar acompañados. Sin embargo, la soledad es indiscutiblemente la mejor vía para acercarnos y conocernos a nosotros mismos. Hoy, en Diálogos en Confianza, descubre que la soledad puede ser una excelente compañía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y tenemos un tema muy interesante, la verdad. Porque a lo mejor en algunos momentos de nuestra vida nos sentimos solos, nos sentimos a veces hasta incluso desolados, y sin embargo hay otra manera de ver la soledad. La soledad también puede ser un espacio delicioso para estar con uno mismo, también puede significar momentos de creatividad para nosotros, momentos de recogimiento en donde podemos contactar con nosotros mismos y ponernos en paz, que al final de cuentas eso es lo que todos buscamos. Por eso hoy queremos hablar de la soledad desde este punto de vista, desde cómo hacer de esta soledad nuestra mejor amiga. Así que quédese con nosotros. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, mi querida Marisa, igualmente a todas las personas que ven la señal de Canal 11, este programa de Diálogos en Confianza. Y sí, yo supongo que habrá muchos comentarios alrededor o con respecto a este tema. Generalmente a la soledad le tememos mucho. Nos han dicho que no es muy buena compañera o cuando menos no tenemos tal vez la inteligencia emocional de entrarle como debiéramos entrarle. Seguramente tiene muchos beneficios, pero no los vemos y la verdad es que socialmente está muy estigmatizada y las personas que se ven solas por la calle o en la vida, entonces generalmente son muy señaladas. Yo creo que entonces es un tema muy interesante que les invitamos desde luego pues a que viertan en las redes sociales sus comentarios y sus preguntas y desde luego las y los especialistas estarán dándole respuesta a todas esas inquietudes. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto, bueno, la recomendación para quienes quieren seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos y también tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza donde encontrarán el Facebook Live. Y le mandamos saludos también a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Oye, bueno, pues vamos a presentar de una vez a nuestros especialistas. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Olga Loaiza. Ella es doctora en Desarrollo Humano y logoterapeuta por la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Olga, gracias. Bienvenida. Mari, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Gracias. Marco Antonio Bautista Santiago, él es psicólogo con maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y además tiene un doctorado en Investigación Psicológica por la misma Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Marco Antonio. Muchas gracias por la invitación. Y está también esta mañana Lourdes Quiroga, ella es psicoanalista, es presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Lourdes, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Igualmente, muchísimas gracias por esta invitación en este diciembre. Gracias. Y Jorge Gómez Mancera, él es psicólogo, filósofo y también tanatólogo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marisa. Muchas gracias, al contrario. Y bueno, pues hablando de este tema de la soledad, justamente hicimos un sondeo, salimos y preguntamos cómo es que vives estos momentos de soledad. Veamos qué es lo que nos dijeron. Muy agradable porque me dedico a mí. Leyendo un libro, viendo una película, escuchando música o relajándote. Bueno, pues son momentos de tranquilidad, apacibles, en los que uno puede reflexionar de algunas cosas. Pues escuchando música, reflexionando el por qué me siento en ese momento sola, me pongo a meditar, me pongo a leer. Es como un momento de soledad voluntario. Y el momento de soledad voluntario se me hace súper lindo, porque es un momento de estar conmigo, de encontrarme,
de disfrutarlo, es un momento súper creativo, entonces lo disfruto muchísimo. Yo estudio música, entonces de repente la soledad la vivo más con mi instrumento, más con el arte que desarrollo. Soy una persona que disfruta la soledad, entonces realmente es un tiempo que comparto conmigo y que me conozco, que salgo y exploro cosas que a mí me gustan sin tener que depender que a alguien más le guste o no realizarlas. Es un tema curioso porque hay muchas personas también que cuando están rodeadas de mucho ruido, mucho bullicio, mucha gente, te dicen que cuando están solas lo disfrutan enormemente. Son personas que añoran incluso poder tener más espacios de soledad. Y están las otras personas que también, a diferencia de ellas, ¿no? Siempre están como a lo mejor también acompañadas de muchas personas, pero también sintiéndose solas. ¿Cómo es este fenómeno de la soledad? ¿Y significa estar solo o significa sentirse solo? Yo creo que habría una diferencia grande, que es una de las cosas que dijo la última persona a la cual entrevistaron. Una cosa es elegir estar solo para hacer ciertas actividades que nos pueden causar beneplácito, relajación y tranquilidad, y otra cosa es sentir que en la vida has quedado solo. Claro. Puedes quedar solo por diferentes motivos o sentir que estás solo. Entonces, en muchas ocasiones, cuando una persona se siente completamente sola, abandonada por la vida, por el mundo, por su gente, por cualquier motivo, aun cuando esté en una fiesta, va a sentir esta soledad. En cambio, hay personas que tienen un mundo, que tienen una familia, una pareja, hijos, gente a su alrededor y eligen ciertos momentos de soledad precisamente para este crecimiento interno, para este pensamiento, para esta reflexión. Creo que hay una gran diferencia entre una soledad elegida, momentánea, temporal, que ayuda al crecimiento y a la creatividad, y otra soledad que deja un sentimiento de desolación. Exactamente. Vale, a mí me parece que es importante, algunos autores, y bueno, yo lo había descubierto el término hace mucho, pero algunos autores están manejando la idea de soledad, esta parte de ausencia del otro que alguna vez estuvo con nosotros en la existencia y que de pronto desapareció por X o Y circunstancia. Y bueno, por otro lado, uno tiene que tener un reencuentro consigo mismo en presencia también de aquella ausencia, ¿no? Que esto es bien importante. Y por otro lado, el tema solitariedad, que es el término del que se habla, es poder disfrutar de tu propia soledad, poder estar contigo mismo, poder estar con tu soliloquio constructivo. Ya hablaremos más adelante de este tema, ¿no? Porque creo que es importante entender cuáles son los tipos de soliloquio que podemos tener. Algunos se puede tornar patológico y alguno puede ser de un verdadero crecimiento, como el chico que decía, el tema del arte creo que nos invita siempre a hacer bastantes cosas estando precisamente en soledad, haciendo música, haciendo literatura, haciendo pintura, etc. Exacto, porque además cuando tenemos alguna afición, digamos, o algún hobby o algo que nos guste mucho, como por ejemplo las artes, todo lo que tiene que ver con las artes, pues la soledad es como un ingrediente indispensable, ¿no? Para poderse inspirar, para poder estar más creativos con uno mismo, ¿no? Entonces ahí como que tiene otro sentido. ¿Tú cómo lo ves, Marco Antonio? Yo creo que hay una gran confusión en algunos conceptos. Una cosa es la soledad, otra es el aislamiento, otra es la vacuidad y otro, como lo mencionaba la doctora, el abandono. Muchas veces estos cuatro componentes que aparecen como parecidos, los mezclamos y pensamos que la soledad es una sola cosa. De entrada yo diría, la soledad es la experiencia fundamental del ser humano. Aunque estemos en compañía, aunque estemos con nuestra pareja, la experiencia subjetiva, es decir, lo que yo experimento cuando me como un chocolate, no es lo mismo que cuando se lo come mi hijo, mi hija, mi pareja, etcétera, etcétera. Es decir, esa experiencia subjetiva es única y es solitaria. Esa es en soledad. Eso no significa que tengamos que estar solos, porque el ser humano se ha desarrollado gracias fundamentalmente a su capacidad de sociabilidad. Así es, así es. Y bueno, también existencialmente la soledad pues tiene todo un significado, ¿no, Olga? Claro que sí, entonces yo voy a hacer mi aporte también con mis diferencias, pero yo lo resumo muy sencillo. La soledad vivifica y el aislamiento mata. El problema del aislamiento, yo sé que el tema no es aislamiento, sino soledad. El problema del aislamiento es que me aleja de mis congéneres y terminamos haciendo
cosas en contra de nuestros congéneres. Sí. ¿Te acuerdas de Kiwi? Sí. El nombre de Kiwi es impronunciable, entonces prefiero dejarlo Quitingua. Como kiwi. Eso, como Quitingua. kiwi. El ser humano, los 9 primeros meses de su vida, está solo. En un soliloquio, como decía el maestro, estoy más cercana con el maestro Marco, en esta parte en donde hay una parte nutricia de la soledad. Y después entramos en esta interacción. Yo sé que va para más tarde, pero finalmente el doctor Víctor Frankl define a Dios como el interlocutor de nuestros más íntimos soliloquios. Si yo tengo una creencia, si yo creo en Dios, finalmente, cuando yo entro en diálogo con este ser trascendente o con el universo, la energía, no importa, con quien en última instancia yo estoy hablando es con Dios. Eso me ayuda a sobrellevar esta condición de soledad. Ahora, la soledad en el existencialismo sí es muy cruda, porque el existencialismo como filosofía dice que el hombre es un ser solo. Y eso pesa mucho y eso duele y eso ha dado origen a todos estos nihilismos un tanto pesimistas y sin sentido casi. Ajá. Me parece que podría, perdón, Sí. Me parece que podría ser pensado también, además desde el existencialismo, con aportes filosóficos, de hacerse cargo de uno mismo. Como decía el doctor, yo creo que es bien importante que si estamos pensando en la temática esta de que hay algún momento donde nos sintamos completamente solos, de hecho es porque estamos completamente solos. Llegamos solos a este mundo y solos nos vamos a ir. La cuestión, yo creo, per se, o que tenemos como seres humanos, es que estamos solos. Incluso desde que nacemos estamos completa y absolutamente solos. Y me parece que en la interacción ahí van haciendo toda la cuestión de alteridad y hablando con el psicoanálisis, etcétera, podemos pasar desde la sensación de soledad, desde el vacío existencial de Frankl hasta la yancia lacaniana o la falta lacaniana. Pero si podemos pensar, lo que hacían los griegos, por ejemplo, es hacerse cargo de uno mismo, hacerse cargo de una misma, porque, pues bueno, finalmente asumimos que estamos completamente solos. ¿Qué hacían los griegos? Los griegos, me parece que una de las propuestas que tenían era hacerse cargo de sí mismos desde el pensamiento presocrático, y luego con Sócrates no se diga, y con los cínicos no se diga, Aristóteles, etcétera. Y hoy me gusta a mí mucho, casi de manera contemporánea, lo que propone Michel Foucault de hacerse cargo de uno mismo a partir de la parresía, que le llama ser franco con uno mismo, y yo creo que una de las franquezas grandes que podemos tener es asumir que estamos completamente solos en el mundo. No es una tragedia, estamos solos. Y creo que eso puede ser bien interesante y hacer problematizado, ¿no? Yo ahí como que no sería tan absoluta con el tema de la soledad, porque ahí retomaría lo mismo que tú decías de la alteridad, la otredad del otro. El problema que plantea el tema que plantea Kierkegaard frente a Hegel, por ejemplo. Porque sí, hay muchas cosas en las que estamos solos, pero también necesitamos del otro. Y entonces yo pienso que la soledad solamente se va a poder vivir y disfrutar en la medida en que yo me siento inserto e integrado con un otro o con los otros, ese otro que me define. Porque finalmente, ¿quién nos hace televisión? Quienes nos ven, porque si nadie prende su televisor a la hora de los diálogos en confianza, de nada sirve lo que estamos haciendo aquí. Yo lo pensaría en dos niveles. Uno, el primero sería como pensar y asumir, de hecho, que estamos solos en la vida. La segunda es, desde luego, primero, para ser yo, que eso es bien importante, necesito del otro. Para serme propiamente yo, necesito de la alteridad. Necesito de un otro que me acompañe, que me dé la existencia incluso como sujeto. Cuando hablamos de sujeto es que la palabra nos está dando propiamente existencia, ¿no? Y me parece que a pesar de esto, o siendo seres sociales, podemos pasar también a entender que somos seres también completamente solos y poder dialogar eso con nosotros mismos, que es
Es duro. No es es muy cualquier duro. cosa. Es que yo Claro. creo que definitivamente, si bien es cierto que estamos completamente solos, esto a primera vista efectivamente se escucha enormemente pesimista. Lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros difícilmente podemos ser sin el otro. Efectivamente, la mirada del otro me complementa y me da existencia y la necesito. Por eso decía, si bien es cierto que la soledad me ayuda a pensar y la necesito en la vida, eso no quiere decir que el otro pueda no existir en la vida. No me puedo imaginar, no puedo hacer absolutamente todo por mí. De hecho, si al principio hubiera quedado yo o ustedes absolutamente solos o solas, hubiéramos muerto. No tenemos ninguna posibilidad de haber sobrevivido sin haber tenido a una figura auxiliadora, generalmente la madre, o puede ser el padre o un adulto, que me ayude a ir adelante. ¿Cómo voy a lograr sobrevivir absolutamente sola? Eso no quiere decir que la soledad no sea necesaria, ¿no? Pero solamente, digamos, desde la filosofía o en una cosa así muy, no sé, muy abstracta, soy sola, nací sola y muero sola. Sí, pero tiene sus matices este asunto, porque absolutamente sola no puedo estar. Claro. Yo creo o sea, que alguien en una isla, por ejemplo, o sea, imaginemos a alguien que esté completamente aislado y solo en una isla. ¿Sobrevive, no sobrevive? ¿Qué le pasa a una persona que está completa y absolutamente sola? Es muy complicado y me gustaría traer un poco la discusión filosófica al plano de este diciembre. Diciembre es uno de los meses más difíciles para las personas que viven solas. Sí. ¿Por qué? Porque es cuando se acostumbra a estar en Navidad con la familia, en Año Nuevo, y es cuando muchas personas se deprimen. ¿Por qué? Porque la experiencia de estar solo les es muy difícil soportar, más en una tradición como la mexicana, en donde estamos acostumbrados a hacer una cultura gregaria. Sí. Creo que tendríamos que revisar también esta experiencia cotidiana de estar solo. Así es, pero ¿y en el supuesto caso puede existir alguien que esté absolutamente solo? Hasta hay experimentos, digamos, y hay estudios en que una soledad absoluta, una falta de estimulación y todo esto puede causar hasta síntomas psicóticos, puede enloquecer, por decirlo de otra manera, que no es lo mismo locura que psicosis, pero ahí la dejamos. Sí. Nada más decimos por el momento que sí puede causar enormes trastornos la absoluta soledad, y como bien dice el doctor, hay tiempos en los que uno no puede concebir. Vamos a una pausa rapidísima. Regresamos a seguir platicando. La soledad se admira y desea cuando no se sufre, pero la necesidad humana de compartir cosas es evidente. Carmen Martí Gaite, novelista española. Bueno, en 2011 me mudé a Brasil, casi 6 años y medio, haciendo la maestría y el doctorado en demografía. Los primeros 4 años pensé que iba ya a hacer mi vida allá, me gustaba mucho y parecía que estaba muy bien acoplada. Empecé a sentirme como que algo me faltaba, empecé a sentirme triste, empecé a sentirme sola, a pesar de que estaba toda la gente, mis compañeras y mis compañeros del doctorado, ¿no? Mis profesores. Estaba por un lado creciendo intelectualmente, pero la parte emocional creo que no la estaba llenando. Algo faltaba, yo no sabía qué era lo que faltaba, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿No? Como todo el proceso de darte cuenta pues es doloroso y es incierto y no lo quieres ver, no lo quieres enfrentar, ¿no? Siempre quise ser, y la figura que tenía era la de una mujer independiente emocionalmente, independiente financieramente, y siempre intenté crear ese camino, ¿no? De ser independiente en todos los aspectos. Pero ahora, a esta edad, te puedo decir que ya no quiero, ya quiero, como dicen coloquialmente, echar raíz en un lado, y creo que es aquí en México, ¿no? Donde está, bueno, pues donde crecí, de donde soy, que aquí quiero estar. Qué linda su honestidad y su sinceridad para platicarnos su experiencia, ¿no? Yo quiero aquí comentar esta parte. No es fácil migrar. Yo soy colombiana.
Yo siempre he sostenido que, porque sí hay un espacio de soledad y de confrontación muy grande, uno de los puntos importantes es hacer redes de apoyo, pero insisto, sí somos seres solos y estoy de acuerdo con mis compañeros panelistas, y la soledad es inherente al ser humano. Mientras que yo no sea capaz de estar conmigo en este espacio sano, no aislamiento, va a ser muy difícil la interacción con acá. Claro. Y además ahorita que estaba escuchando eso y ahorita oyéndote a ti, también pienso que a lo mejor hay diferentes tipos y grados de soledad. A lo mejor también está esta soledad de la patria, por ejemplo, ¿no? Y la soledad del compañero o compañera de vida, la soledad que se vive a través de los hijos contigo o los hijos fuera de casa. No sé, me pregunto si es distinta. Claro, yo creo que inclusive la soledad es distinta a lo largo de la historia, porque hay tiempos históricos y hay momentos en que la historia cambia y cambia drásticamente. Podríamos pensar un momento de cambio en los 60s, en los cuales ocurren varias cosas. Una de ellas es que la mujer cambia enormemente. Aparecen, por ejemplo, los anticonceptivos, aparece el movimiento de liberación femenina y todas estas cosas. En ese momento, ineludiblemente tiene que cambiar la familia, porque la mujer va a salir a trabajar, va a hacer otras cosas, y entonces la familia cambia. No creo que forzosamente para peor, como hay quien tiende a decirlo. Sí. No creo. Simplemente se organiza de otra manera, la mujer ya no está ahí todo el tiempo y la familia se disgrega un poco. Hoy ni siquiera podríamos hablar de la familia, sino de las familias. Hoy también, por otro lado, hablamos de una vida mucho más rápida y vertiginosa, de enorme competencia, que no nos permite mucho tiempo, por ejemplo, en la casa. Entonces estamos constantemente moviéndonos, la gente migra, se va a trabajar a otros lugares y las oportunidades son distintas. Sí. Esto nos cambia la forma de vida que teníamos antes de los 60s, más en familia, todos comiendo al mismo tiempo, todos acompañados, la gente no migraba, no era costumbre o era menos la costumbre a todo esto. Hoy tenemos, además de todo lo que acabo de mencionar, la tecnología, las computadoras, el internet, todo esto nos ha cambiado la existencia y nos hace seres un tanto más solos, con familia más disgregada, con una vida vertiginosa y rápida llena de competencia que nos hace ir hacia todos lados sin los demás y a veces en contra de los demás, y por otro lado con una tecnología que me da oportunidad ilusoria de que estoy acompañadísima o de que tengo 1 millón de amigos porque estoy en una computadora, en un cuarto, no importa que sea de 2x2 todo el día, pero con mis 2,000 seguidores o 7,000 seguidores en Facebook, y si soy muy famosa tengo como millones. No, yo nada más tengo poquitos. Me acordé de la canción de Roberto Carlos de Yo quiero tener 1 millón de amigos. Pero es ilusorio acá en este tiempo, el 1 millón de amigos en el Facebook. Sí. Entonces, al final de cuentas, hay una soledad que es distinta. No digo que todo tiempo pasado fue mejor y que aquellos tiempos de los 50 eran lo máximo, porque seguramente había gente que con todo y el núcleo familiar se sentía sola, ¿no? Yo no creo que solamente por estar en la familia ya se sentía acompañadísima. Algunos sí, otros hasta la han de haber sufrido, ¿no? Era un tiempo muy distinto al actual. Entonces creo que sí tenemos que hacer algunas diferencias en este sentido. Totalmente. Pero entonces la tecnología, en lugar de acercarnos, nos aleja. Porque, ahí está. A ver. Yo creo que en realidad lo que estamos viendo hoy es la emergencia de una nueva manera de relacionarse, pero también estamos viendo la emergencia de la compulsión al contacto, el contacto superficial. ¿No? Es decir, no podemos estar comiendo con nuestra familia porque todo el mundo está con el teléfono en la mano chateando a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, la verdad, cuando uno sale a un lugar, un espacio, por ejemplo, en la universidad, sale uno al espacio donde están todos los estudiantes platicando. Los que no están platicando están chateando a través del teléfono. Sí. Es decir, hay una dificultad enorme por estar realmente solo. Esto lo que nos está hablando es de que hay dos compulsiones. Puede haber una compulsión al contacto y una compulsión a estar solo. Y ambas compulsiones son profundamente negativas. Yo ahí dirías... lo que pasa es que las redes me conectan, las redes no me permiten el face to face, o sea, el cara a cara. Exacto, sí. Y eso pone a la persona en mucho riesgo, porque nos va sumergiendo en una cosa que más que egoísmo se llama narcisismo, en donde los demás se vuelven como extensiones de esta eyoificación en la que yo estoy metido el yo-yo.
por decirlo de una manera más práctica. El yo-yo, y que tenemos que tener mucho cuidado entre la soledad y el exceso de relaciones, con que no caigamos en esto que ya decía Bauman, de esta modernidad líquida, que todo es desechable, y terminaron siendo desechables las relaciones de pareja, terminaron siendo desechables las relaciones con los amigos, y vivimos como en una voracidad de que llegue cada vez más, como si tuviéramos una necesidad de llenar justamente esta soledad que puede ser un espacio. Hasta el trabajo, porque yo me acuerdo que antes, pues una persona trataba de mantenerse toda su vida estable en un trabajo. Ajá. Y iba ascendiendo, ¿no? Iba subiendo de puesto y le iban pagando más, pero bueno, pues la persona que era muy correcta y que había hecho su vida muy bien era una persona que tenía 30 años en una empresa o 40 años trabajando en una empresa. Y ahora difícilmente se ve eso. Ahora también los trabajos son desechables. Hoy estás aquí, mañana estás allá. Y aprovechando a Bauman, pues yo recomendarles, no me desechen a mí, ¿no? No me dejen abandonado aquí. Oscar líquido. En las redes sociales. No quedes líquido. Les voy a compartir las llamadas y comentarios. Manuel Ruela nos dice, yo desde chico tuve convulsiones, se burlaban de mí y eso me ayudó a estudiar y a que mis amigos fueran los libros. Hoy en día me relaciono con varias personas a pesar de que siempre la gente me ve que estoy solo. Esta otra llamada es de Gilberto Telles y dice, la soledad es algo muy natural y se tiene que aceptar tal y como es y no ponerle otras caras u otras máscaras. Yolanda Zamudio, mi mamá me decía, nace solo, crece solo para finalmente morir solo. Y creo que tenía mucha razón, o tiene mucha razón. Esta otra llamada es de María José López y dice, la desolación es un dolor tan inmenso que no se quita con nada. Siente uno deseos de morir para que solo se quite así ese dolor. Aunque la gente le diga a uno que le echemos ganas, no se puede quitar esa sensación, que a propósito de las ganas, yo sé que todo el mundo tiene pues justo una opinión al respecto. Angelina o Angelina Mejía, ¿qué opinan acerca del dicho de más vale estar solo que mal acompañado? Dolores Benítez, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, al menos para mí, y no es lo mismo estar desolado que estar sin alguien, ya sea como persona amiga o como pareja. Yo, por ejemplo, desde que mi padre falleció, vivo solo y he aprendido a vivir solo. Sin embargo, puedes estar solo, pero también a la vez puedes estar rodeado de la gente o llegar a estar con la gente que quieres o que sabes que te quiere o que te aprecia de cierta forma y viceversa. Puedes estar acompañado y a la vez sentirte solo. Ya lo hemos dicho esto en algunas otras ocasiones. Creo que el estar rodeado de personas no significa que no estés en esta soledad o en esta solitud. Y este es algo que está internamente, no en el exterior. Así es. Oye, y ahorita pensaba, por ejemplo, que se ve peor, socialmente hablando, una mujer que está sola que un hombre que está solo. El hombre que está solo, pues es el soltero codiciado por todo el mundo, ¿no? Y la mujer que está sola es pobrecita. La se quedó sola, ¿no? Claro. Me parece que ese es un tema importantísimo, recuperando los temas de género, que siempre hay que traerlos a la mesa. Me parece que es imprescindible, ¿no? Esto que están comentando, el matiz de la solterona, ¿no? Que traes, bueno, es que creo que el tema es brutal, ¿no? ¿Cómo bautizamos a alguien por estar solo? Si está asumiendo una mujer estar sola, bueno, tiene todo su derecho y además lo está disfrutando como enana y está feliz de la vida, ¿no? Como estábamos comentando, el tema del soliloquio. Creo que puede haber un soliloquio negativo y uno positivo. El soliloquio que se parece más a la melancolía, ¿no? Incluso a nivel psicopatológico. La melancolía casi como estructura de personalidad. Pero yo siempre propondría que hay que hacer algo. Siempre se puede hacer algo por pasar de un soliloquio al otro. Si estoy en un soliloquio donde tengo un maridaje con la melancolía, un maridaje ahí con el sufrimiento y donde saco a José Alfredo Jiménez, le subo 20 decibeles y me corto las venas. Sin ti. Pero es que eso no sería sufrimiento, eso sería conmiseración, autoconmiseración o arrastre. ¿No? Victimización. Arrastre, como dices Así tú. es. Arrastre. Y que finalmente es un soliloquio autodestructivo. Y yo creo que hay un soliloquio constructivo, ¿no? Yo invito en general a la gente que esté casada con el soliloquio y con este maridaje melancólico a hacer un
soliloquio constructivo, un soliloquio donde podamos hacer algo con el otro, invitar al otro a que sea parte de nuestra vida, y si no, cuando yo quiera estar conmigo mismo, conmigo misma, puedo hacer de este soliloquio una creatividad, una canción, un poema, una charla con el otro, una visita a un café, hacer el amor, bla, bla, bla. Yo no quiero ahorita que hablabas de estoy casada con el soliloquio, tú decir, no, con el soliloquio no. Antes de seguir, pero ya te doy la palabra cortito, al tema del género. Tampoco el hombre que está lleno de mujeres y que tiene 3, 4, 5, 6, 7, las que quieras, ese está más solo que la solterona. Ah, sí, claro, se está porque tapando. ese tiene exactamente tapando un vacío y una soledad muy profunda. Eso sí, necesitan la seguridad de la esposa sumisa, que ya eso sería otra parte del cuento, que le dé esta seguridad para andar como el niño chiquito que sale a caminar, pero apenas se ve ya busca a la mamá, algo así. Siga, doctor. Sí. No, a mí es que lo que tú decías hace un momento me parece muy importante. ¿Por qué se ve a la solterona como una cosa menor y mala, fea, y al hombre no? Y me parece que otra vez tiene que ver con la historia. Es que el pasado no pasa, el pasado pesa. Si no vamos a análisis a entender algunas cosas. Entonces, ¿cuál ha sido la posición de la mujer en este mundo? Ha sido exclusivamente prepararla hasta los 60 y ahora queda su buen remanente para esposa y madre, nada más. Quien no era esposa y madre no era nada. No importaba que tuviera 7 doctorados, es lo de menos. No es esposa y no es madre. Y es más, hay quien dice que no tiene hijo no es mujer y muchas cosas así muy fuertes, ¿no? Sí. Terribles. Sin embargo de eso, esa ideología sigue, persevera, matiza nuestra vida, la tenemos tatuada. Entonces, me parece que debido a eso, la mujer tiene que casarse porque esa es su principal función y tener hijos. El hombre no, el hombre puede elegir otras cosas y en ese sentido podría ser un solterón que además todo el mundo anda detrás de él y ha hecho mucho dinero y muchas cosas. Es que es diferente estar parado en este mundo definitivamente como hombre que como mujer, aún en estos asuntos de la soledad. Y aunque el problema, más bien, aunque el programa no es de género, vale la pena entender que no es lo mismo mujer sola que hombre solo. Inclusive diría algo más, una mujer que enviuda muchas veces queda sola para siempre y decide no casarse y hace un mundo de cosas que antes no podía hacer porque dicen el marido no me dejaba. El hombre se casa como en 6 meses. No soporta este asunto de pensar que se va a quedar solo así, como haciéndose. Y agregando otro aspecto a esta terrible situación, entonces, como si no te casabas, si no tenías hijos, primero eras la hija de, después la esposa de, luego la madre de. Cuando te quedas sin pareja, entonces dejas de ser la de. Claro. Y ahora entonces estás sola, pero no solo eso. Para agregarle, todavía te vuelves una amenaza para las demás que todavía son las esposas de. Claro. Y fíjate. Y yo creo que pero fíjense, estadísticamente es muy curioso, porque estadísticamente las mujeres solas viven más que los hombres solos. Claro. O sea, la mortalidad entre hombres solteros es mayor que de mujeres solteras. Es decir, las mujeres siguen siendo mucho más resistentes a la experiencia de estar solas por encima de los varones. Pero y aquí me gustaría traer nuevamente esto que ustedes han comentado a la palestra. Finalmente, la experiencia de soledad es algo que nos permite aprender a vivir conmigo mismo. Porque de lo contrario, buscamos experiencias interpersonales compulsivas de carácter enfermo incluso, ¿no? Es decir, nos apegamos. Lo que es fundamental, sin duda, es poder construir vínculos sanos con el resto de las personas. Sí, o sea, que no busques a alguien nada más por el miedo a la soledad, ¿no? Que es lo que sucede con muchas relaciones de pareja. Aquí nos llegan muchas llamadas y muchos comentarios frecuentemente de, sobre todo, la verdad, mujeres que dicen, pues no lo soporto, no lo aguanto, tenemos una relación totalmente disfuncional, pero no me quiero quedar sola, que ese es el lenguaje. Eso es lo que preguntó la persona hace un momento. ¿Qué opinan de esto de más vale estar solo que mal acompañado? En realidad, para la razón, más valdría estar solo. Para la irracionalidad inconsciente, me quedo con él mal acompañada, pero acompañada al fin, ¿no? Así es. No enfrento el miedo a estar solo. Así es. Vamos a hacer
Nuevamente una pausa y seguimos platicando de este tema. La verdad es que la soledad es un tema amplísimo que nos toca por todos lados. A propósito de ello, Imelda Sánchez dice, desde hace 5 años soy una persona sola y realmente me siento feliz. Creo que mi esposo me provocaba esta sensación de soledad. Wow, fíjate, la soledad de estar acompañado, que es la que decíamos que es la peor de todas. Pausa y regresamos. ¿Por qué en general se rehúye la soledad? Porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos. Carlo Dossi, escritor italiano. No, hasta ahora no. Hay veces que sí, dependiendo con la persona que estés, ¿no? Cuando no tengo la confianza de platicar con la persona, sí. Sí, muchas veces he llegado a sentir esa sensación de sentirme sola, aún estando rodeada de mucha gente que me quiere. Cuando estoy acompañado no me he sentido solo, porque la soledad la disfruto estando yo solo. Hay veces donde sí me he llegado a sentir solo. Esto debido a que no platico con nadie o me aíslo de lo que me están diciendo los demás. Aquí estamos ya de regreso y estamos platicando con Rosario. ¿A ti te gusta tu soledad, verdad? Ahora sí. Antes no. Bueno, es que cuando la enfrentas de sopetón, sin esperarla, dices, Dios, ¿qué está pasando? Sí. Pero sobre todo si vienes de una familia como la mía. Muy numerosa. De 9 hermanos. Wow. Papá y mamá. Y de repente te quedas sola, sí sorprende. Y no sabes qué hacer contigo mismo. Pero poco a poco te vas dando cuenta de que eres dueña de tu espacio, de tu tiempo, de que no tienes que decirle a nadie a dónde vas o a qué horas vienes, aunque no salgas de casa, ¿no? Pero así es. ¿Te sientes libre? Libre y sin molestar a nadie. O sea, si yo quiero oír música, oigo música, la que yo quiero, al volumen que yo quiero, a la hora que quiero. Si quiero dedicarle 8 horas completitas a la lectura, que es casi mi pasión, no hay nadie que me diga, ya cierra tu librito, no dejas dormir. O sea, lo hago. De repente, no lo voy a negar, como que abruma, ¿no? Dices, ay, espérame tantito. Cierro mi libro, me arreglo, me salgo, voy a ver a mis hermanas, simplemente paseo a mi perra. Tengo muchas amistades en la colonia y esa sensación de soledad se va. O sea, ¿tú vives sola en tu casa ahorita? Sí. ¿Enviudaste o te separaste? Me separé. Ok. Sí. Entonces, no, y sobre todo lo maravilloso es ir aprendiendo a vivir contigo misma. A esos soliloquios que tú dices, y que son, para mí, mayormente con mi creador. Como que eso te va acercando a él. Sí. ¿Y te sientes feliz? Yo sí, yo creo que sí vivo plena. Muchas gracias. Y gracias por compartirlo, además. Gracias a ustedes por invitarme. No, al contrario. A ver, y por acá, Raúl. Bueno. ¿Tú cómo llevas esto de la soledad? Bueno, en realidad yo nunca he estado solo físicamente. Siempre de soltero, pues viví en familia con mis hermanos y padres. Pero aún así, yo era el menor el sexto de los 7. Y mis 2 hermanos, pues me llevaban 8 años y 11. Entonces, en mi niñez estuve solo como hombre. En mi época, pues eso era muy importante. Entonces, sí crecí solo, aún estando rodeado de hermanos. Después, ya casado, pues hemos estado con mi cónyuge, con mis hijos. Y de repente, aún en esa compañía, hay la soledad. La soledad que yo he vivido ha sido momentánea, en momentos en que estoy solo y a disfrutar de la casa, a disfrutar de poder oír música, a disfrutar de ver un programa de televisión o una película sin que nos molesten, porque pues sí, el volumen que yo requiero para oír bien, a lo mejor a mis hijos pues es muy alto y le baja, ¿no? Entonces, esas son desventajas. Entonces, estando yo solo, momentáneamente lo disfruto. Ahora, yo creo que el ser humano tiene dos características.
por su propio nombre de individuo, la indivisible dualidad. O sea, por un lado somos indivisibles, somos únicos, y tenemos la dualidad, en este caso la dualidad de ser un ente social, en el que nunca vamos a estar solos, en la familia, en la sociedad, en la colonia, ahorita con lo que se vivió. Y por otro lado, el ser interno. Nosotros estamos solos de la piel para adentro. Entonces, aprendiendo a estar con nosotros mismos, nunca vamos a sentir soledad. Es lo que yo he experimentado. Aprendí a estar yo, Raúl, conmigo mismo. ¿Y cómo se siente eso? Se siente maravilloso porque evitas sufrimiento, evitas, por ejemplo, la soledad mía siempre ha sido por elección, ¿no? No estoy solo. No sé cómo voy a vivir cuando ya viva yo una soledad por consecuencia, consecuencia de un fallecimiento o consecuencia de algo así. Sí. Eso, creo estar preparado, pero no lo sé. Ok. Esa es una buena cuestión. ¿Se puede uno preparar para la soledad? A ver, Lourdes. Bueno, yo creo que la vida te va llevando poco a poco y que lo que pensabas tal vez de joven imposible, al tiempo se va haciendo probable, se va haciendo visible. Entonces creo que es así como cuando uno siente que no toleraría, por ejemplo, la muerte de los abuelos o la muerte de los padres o la partida de la pareja o lo que fuere. En un momento uno puede sentir que absolutamente no lo soportaría, pero me parece que también la vida te va preparando para ciertas cosas, pero no te va preparando desde mi punto de vista milagrosamente o por la pura suerte, sino por las experiencias que vas tomando. Ahora, en la vida, las experiencias son muy importantes siempre y cuando estemos dispuestos a aprender de ellas. Porque tú puedes pasar toda la vida haciendo una cosa y no aprender absolutamente nada. Creo que nosotros tenemos la obligación y tendríamos que comenzar a pensar en que las experiencias de vida nos enseñen para cambiar. En México, por ejemplo, para ser un pueblo que no solo reaccione, sino que accione. Y de esa manera nos cambie la vida, nos cambie el futuro y todas estas cosas. Entonces me parece que sí, la vida nos va preparando poco a poco si nosotros nos permitimos aprender de las experiencias que vamos teniendo. Sí, porque además en un país donde somos muy de familia todavía, ¿no? Entonces sí estamos muy arraigados unos con otros y tenemos como pollitos a nuestros hijitos aquí, pues de repente los hijos se van. Ahí está ese gran tema del nido vacío, ¿no? Que una vez hablando con una amiga me decía, pues es que no existe el nido vacío porque el nido nunca está vacío porque en él siempre estás tú. Entonces, es mentira que el nido esté vacío. Pero bueno, los hijos se van, la vida cambia y eventualmente tendremos que ir haciéndonos a la idea de que todo ese núcleo enorme que teníamos, como lo decías tú, con tus 9 hermanos, una familia grande y todo, bueno, pues se va perdiendo poco a poco con el tiempo, ¿no? A ver. Y me parece, Marisa, que también es importante reconocer toda la cantidad de familias que podemos ser en este país, que no podemos pensar en la familia nuclear padre, madre, hijos, que esa es un poquito una falacia que tenemos y nos hemos contado acerca de que somos únicamente la temática de papá, mamá e hijos. Aquí participa la abuela, participa el tío, participa la madrina, participa el vecino, participa el amigo. Nuestras familias son complejas, incluso un animal de compañía, para quienes queremos llamarlos así, antes que mascotas. Pero bueno, ese será un día de debate sobre ese tema. ¡Ay, sí! Buenísimo tema, buenísimo. Sí, y bueno, me parece que nos podemos entender desde... Puede haber un vacío y una compañía todo el tiempo. Como decía la doctora Lourdes, yo creo que sí es importante que tomemos en consideración que podemos estar en algún momento sí sintiéndonos tal vez en una sensación posiblemente de vacuidad con el otro y que no nos suene a una tragedia, sino asumir
la propia soledad que tenemos en compañía con los otros. Y esto que comentas, Marisa, de el nido vacío, mejor asumir el nido vacío desde siempre y con toda la sabiduría. Yo invito a que participemos de la sabiduría que tengas a tus 13 años, a tus 15, a tus 20, a tus 30, 40, 50, 60, y que podamos pensarlo ahora como decir, sí estoy solo, puedo disfrutar de mi soledad, puedo asumirla, puedo vivirla, y después también, ¿por qué no?, compartirla con nosotros, que finalmente somos seres sociales. Claro. Yo creo que... Sí. Pase, maestro. Pase, maestro. Adelante, doctora. Gracias, maestro. Que si nos podemos preparar para la soledad, yo pienso que sí. No solamente podemos, debemos y tenemos que prepararnos para la soledad, porque la soledad no puede llegar por el sufrimiento y las condiciones inevitables de la vida. Enviudamos, se nos van los hijos, cambiamos a otro país, o podemos decidirlo nosotros. En la medida en que nosotros tomemos esa decisión, ¿qué significa la decisión? Esta actitud interna de yo hacerme responsable de que esta es la condición y situación que me tocó vivir en este instante. Nada más 2 preguntas a modo de tips de VIPs. La primera, si usted se pudiera comer sus propias palabras, ¿se nutriría o se envenenaría? ¡Ay, qué buena pregunta! Bien. Y la segunda, esa anda por ahí en el WhatsApp. Y la segunda pregunta, si yo le preguntara, ¿usted es capaz de vivir con una compañera o un compañero de habitación que sea igualito a usted? Yo todavía no contesto que sí. Entonces, tengo que seguir trabajando para ser capaz de vivir con alguien como yo. Claro. Maestro. Buena pregunta. Yo creo que algo que es fundamental, las personas necesitamos asideros en la vida. Esos asideros pueden venir de dentro de nosotros o de fuera de nosotros. Nuestro asidero interno pueden ser nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos. Y externos pueden ser una variedad impresionante de cosas. Creo que la mejor manera, en términos concretos y prácticos, de aprender a enfrentar las soledades es aprendernos a vincularnos, pensando que el vínculo no necesariamente se da con la persona que está viva. Porque de lo que estamos hablando es de las personas que se van, las personas que mueren, las personas que se van alejando de nosotros. ¿Cómo podemos seguir vinculados a ellos sin dolor? Es decir, sin la necesidad imperiosa de que esté junto a nosotros, sino aprendiendo a llevarlos en nuestro corazón. Suena un poco romántico, pero en términos de soledad extrema, cuando una persona mayor, por ejemplo, pierde a sus hijos, a su esposa, se aleja de sus amigos, por muchas razones que a mí me ha tocado ver, la mejor manera es aprender a vincularse con eso que tiene, que sigue teniendo, porque sigue estando en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es como el túnel del tiempo, está ahí presente. Ok. Vamos con Oscar Virués, que también tiene comentarios por allá. Imelda Sánchez nos dice, desde hace 5 años soy una persona sola, realmente me siento feliz. Justo ya lo había comentado. Camila, yo no me doy tiempo de sentirme sola, soy viuda y tengo una hija, la cual es hija única, que también está estudiando. Ella ya no vive conmigo, pero sigue adelante y yo he ocupado siempre mi tiempo trabajando y aprendiendo cosas nuevas. Y cuando entré a la escuela con puros jóvenes de 18 años, para mí fue enfrentarme al verdadero bullying. Me rechazaron, pero yo sabía a lo que iba. En el CECIT 17 hice lo que pude, así que puedes estar rodeado de gente y sentirte sola. Entonces, invito yo a la gente que se siente así a que aunque más bien ocupe su tiempo en una terapia ocupacional y que aprendan a estar solos. Josefina Trigo, me siento sola porque mi esposo ya no me hace caso. Llevamos 23 años de casados, tiene otras mujeres y lo niega. Algunos de mis hijos trabajan y otros están casados. La verdad es que no soy feliz. Me gustaría irme de la casa, pero me detiene mi hijo de 13 años, quien ya se dio cuenta de las actitudes de su papá. Por lo mismo, empezó a tomar y a fumar. Me gustaría escuchar un consejo por parte de las y los especialistas. Gabriel nos dice, tengo 2 hijos y 14 años de divorciado. Yo era codependiente de mis padres, de mis hijos y de la mamá de mis hijos. A mí me costó mucho trabajo encontrarme y aprender a vivir conmigo mismo. En la actualidad, por fin, puedo disfrutar de mi soledad. Fernando Huerta,
Señores, se les está olvidando que orillan muchos mexicanos a la soledad acerca de los padres, ya que en México se da mucho de que cuando los pueden servir estos padres a sus hijos, los traen de la mano, pero cuando llega alguna discapacidad o el momento ya no poderles servir los padres a los hijos, los dejan o lo dejan a uno en la soledad y ya no se quieren hacer después nadie cargo de ellos. Bueno, tenemos un sondeo de opinión. La pregunta es entonces, ahora en esta época con las redes sociales, ¿qué tanto pueden ayudarnos para no sentirnos tan solos? Vamos a ver qué respondieron las personas. Un poquito virtuales. No creo que a la larga sea como muy productivo, porque el estar con el otro también es el contacto. Y con las redes solamente es un contacto virtual. Yo creo que es como de doble filo porque sí te hacen sentir solo al mismo tiempo porque dices, como que todos están con alguien y luego te dices, igual estoy solo. Y luego dices, me siento apoyado por los demás. Pero no lo sientes porque estás como, no están contigo, como presentes físicamente. No sé, las redes sociales sí como que te desaburren y todo eso. Y no sé, quizá pasas un buen momento, no sé, viendo videos de risa, cosas así. Pero pues realmente sí, o sea, estás solo, ¿no? Es como que... Por lo mismo de que dentro de las redes sociales la información viaja tan rápido, eso de alguna forma te llena bastante, porque hay tantas cosas entrando y tantas cosas que procesar que ese vacío se llena de alguna forma. Yo creo que influyen de una gran manera porque en todo momento estás en contacto con todos los seres que tienes en tu Facebook, entonces siempre hay alguien, siempre hay alguien conectado, entonces no creo que eso te haga sentir solo. Pues muchas veces perdemos el contacto con las personas, el contacto directo por estar clavados en las redes sociales. Yo creo que ahí tiene bastante que ver. Muy interesantes los comentarios. Me llamaba mucho la atención uno que decía, bueno, es que tienes tanta información que procesar que no tienes tiempo para sentirte solo. Justamente eso hacemos o hacen algunas personas. José Franco nos dice, la mayoría de las personas de la tercera edad estamos solos, ya que los hijos se preocupan poco por nosotros o solo se acercan por interés. Juan Carlos González, la cultura mexicana está muy apegada a la familia muégano y no permite que nos aislemos y que nos vayamos incluso a otros países solos. A veces este amor familiar nos hace daño y no nos permite despegar y disfrutar de la soledad. Incluso ha habido otros programas donde precisamente los hijos o las hijas se quejan de esta parte, donde no logran la independencia. Aparentemente en casa se les están construyendo un par de alas con un diseño aerodinámico maravilloso, están preciosas, tienen la cera de Campeche mejor elegida para que no se despeguen y lleguen como al sol y como Ícaro y Dédalo. Así es. Y al final no pueden volar o no saben volar porque entonces se le ha fracturado y no se le permite, ¿no? Y bueno, tenemos muchas más llamadas, pero es momento de hacer una breve pausa, pero continuamos aquí con mucho más en Diálogos en Confianza. Nuestro gran tormento en la vida proviene de que estamos solos y todos nuestros actos y esfuerzos tienden a huir de esa soledad. Guy de Maupassant, escritor francés. Una cosa es elegir estar solo para hacer ciertas actividades que nos pueden causar beneplácito, relajación y tranquilidad, y otra cosa es sentir que en la vida has quedado solo. Hay una gran diferencia entre una soledad elegida, momentánea, temporal, que ayuda al crecimiento y a la creatividad, y otra soledad que deja un sentimiento de desolación. Uno tiene que tener un reencuentro consigo mismo en presencia también de aquella ausencia. El tema solitariedad, que es el término del que se habla, es poder disfrutar de tu propia soledad, poder estar contigo mismo, poder estar con tu soliloquio constructivo. Una cosa es la soledad, otra es el aislamiento, otra es la vacuidad y otro, como lo mencionaba la doctora, el abandono. La soledad es la experiencia fundamental del ser humano. El ser humano se ha desarrollado gracias fundamentalmente a su capacidad de sociabilidad. La soledad vivifica y el aislamiento mata. El ser humano, los 9 primeros meses de su vida, está solo. ¿Hay algún momento donde nos sintamos completamente solos? De hecho, es porque estamos completamente solos. Llegamos solos a este mundo y solos nos vamos a ir.
Una de las franquezas grandes que podemos tener es asumir que estamos completamente solos en el mundo. No es una tragedia. Sí, hay muchas cosas en las que estamos solos, pero también necesitamos del otro. Siendo seres sociales, podemos pasar también a entender que somos seres también completamente solos y poder dialogar eso con nosotros mismos, que es duro. No es cualquier cosa. Soy sola, nací sola y muero sola. Sí, pero tiene sus matices este asunto, porque absolutamente sola no puedo estar. La tecnología, las computadoras, el internet, todo esto nos ha cambiado la existencia y nos hace seres un tanto más solos, con familia más disgregada, con una vida vertiginosa y rápida llena de competencia que nos hace ir hacia todos lados sin los demás y a veces en contra de los demás. Yo creo que uno de los temores más grandes de los seres humanos es estar solo. Los humanos por naturaleza somos gregarios, queremos estar juntos y hacemos un montón de cosas para estar acompañados. Parecería que siempre tenemos la obligación de estar acompañados. Y no es así. También la soledad es el ambiente propicio para que uno esté consigo mismo, para estar solos y para verdaderamente escucharse. Y desde el punto de vista de ser una escritora o de cualquier proceso creativo, al contrario, la soledad es parte del hábitat que necesitamos para poder crear y pensar. Y curiosamente, a algunas personas les parecerá extraño, hay gente que disfrutamos muchísimo de la soledad. A mí mis amigos me preguntan, por ejemplo, ¿por qué estás sola? ¿Por qué no prefieres ir al cine? O no sé qué, sobre todo cuando estoy escribiendo. Y entonces mi respuesta es porque estoy muy feliz estando sola. Cuando la gente no experimenta eso, piensa que soledad es igual a tristeza y no necesariamente. A veces uno es más triste estando como en esas como de canción romántica de soledad acompañada, ¿no? Entonces la soledad tiene que ver con vencer el miedo a encontrarte contigo mismo. Y cuando lo encuentras que no necesariamente es un ambiente triste. Y si es triste, lo interesante es explorar por qué te pone triste. Y en ese estado de soledad es cuando empieza a emerger cosas que tienes ahí y que no te das cuenta. Entonces te empiezan a emerger ideas, sentimientos, emociones, y es algo maravilloso. Entonces, más bien, a mí lo que me encantaría es que la gente se diera ese espacio de soledad donde uno se puede anclar en sí mismo y decir, bueno, aquí estoy yo, y aunque no tuviera nada, solo estuviera yo conmigo mismo, entonces, ¿qué es lo que encuentro? Y puedes encontrar cosas maravillosas. Y escuchándola ahorita a Patricia Valladares, me preguntaba yo si la soledad se puede llenar de cualquier cosa, porque habrá quien llene la soledad de momentos creativos, de escribir, de leer, pero hay mucha gente que llena la soledad, por ejemplo, con la televisión prendida todo el tiempo, el radio, ¿no? Que trata como de evadirse, o en las mismas redes sociales, con tal de no hacer uso, si es que así se le puede decir, de esa soledad. Me parece que en alguna medida la soledad esta dolorosa es la que intentamos tapar con este tipo de medios. Llamando todo el tiempo por el celular, dan las 12 el día 24 de diciembre, ¿no? Que acabamos de pasar, y entonces estamos mandando el mensajito último de felicitar a todos nuestros contactos y no estamos con la familia o con quien estemos en el grupo de amigos, etcétera. Se nos olvida un poquitito el momento, ¿no? Por otro lado, me gustaría retomar lo que decía Raúl, ¿no? Que es bien interesante. Esta cuestión de la temática de la soledad empieza de la piel para adentro. Ay, qué bonita frase, te la voy a robar, ¿no? De la piel para adentro, bueno, es entendernos con nosotras mismas, con nosotros mismos, y que a mí siempre me gusta utilizar el lenguaje género inclusivo, incluso hablar de nosotras aquí, pues desde luego que hace falta, y con las televidentes también, ¿no? Hablar de nosotras creo que nos viene muy bien. Esta cuestión de la soledad empieza para adentro, y con la contribución que nos traía el doctor también acerca de qué hacemos propiamente con los duelos, esos que de pronto han sido la presencia de alguien. Hay que aprender a vivir ahora con la presencia de la ausencia, ¿no? Me parece que eso es la elaboración de duelo. Poder tener verdaderamente un entendimiento de que el otro ya no está, y más en estas fechas navideñas, decembrinas, etcétera, donde el otro se nos hace como más acuciante en su presencia, pero propiamente ahí en un recuerdo,
pero si lo podemos hacer presente para que sea más sano, más higiénico, más humano, ¿no? Y si tú tienes una creencia religiosa, maravilloso, lo puedes pensar desde ahí. Y si no, pues bueno, lo puedes pensar desde luego con toda tu vida, recrear a ese otro que tienes contigo mismo, contigo misma, todo ese vínculo amoroso que has tenido con el ser que ahora ya no está contigo porque se marchó, porque se fue, porque falleció. Y bueno, sigue estando bien presente acá en estas fechas decembrinas, etcétera. Y ahora con lo que vivimos en el mes de septiembre, con las temáticas, pues sí, de los terremotos del día 7 y del día 19 de septiembre, me parece que tendremos mucho que pensar. Y ojo, por favor, sociedad, todavía tenemos mucho que hacer y colaborar, aunque sea el mes de diciembre, todavía necesitamos seguir dando nuestra mano a aquella gente que necesita elaborar propiamente la temática de duelo, ¿no? Sí, yo quiero hacer referencia a que la posibilidad de construirnos en la soledad no es opcional, o sea, que a nuestros amigos televidentes les quede muy claro el tema del programa. La soledad, mi mejor compañera. Así es. Lo que pasa es que eso implica también un proceso de concienciación, de conciencia, como la entendemos en la logoterapia, y de hacernos responsables de eso. Decía una de las señoras que nos escribió, es que mi marido ya no me hace caso. Entonces, no sé cómo sea la relación de pareja, no sabemos. Sigo con él porque todavía tengo un chico de 13 años, posiblemente no nos habla de su parte laboral, si trabaja, si no trabaja, porque si es dependiente económicamente del señor, ama de casa, como diríamos, de pronto el señor sí le hace caso, por lo menos lleva a la casa el sustento. Entonces, es entender que el trabajo de estar conmigo es responsabilidad mía. No me caso o no me relaciono con otros para que otros llenen una serie de carencias. Yo tengo que hacerme responsable de mi propia carencia. Y si encuentro que si esa carencia, el originario soy yo mismo, si no tengo la capacidad de ver eso, para eso estamos los terapeutas. Claro. Yo lo que diría de esa llamada que me pareció muy interesante es, decía Jorge hace ya buen rato, que tenemos que sostener la propia existencia. Efectivamente, tenemos que sostener la propia existencia, aunque esto es enormemente complicado. A lo que tendemos es a tomarnos, aunque sea de un clavo caliente. Ese es el problema. Y de repente hasta nos andamos quemando. ¿A qué voy con todo esto? A que me parece, señora, la que llamó hace un rato, que valdría la pena que usted, digamos, tomara su vida en sus manos, decidiera que a usted, por lo que se escuchó en su testimonio, no le gusta la vida que está llevando. No le gusta nada. Quisiera dejar al marido y solamente, dice usted, se queda porque tiene un niño de 13 años. Pero seguramente al niño tampoco le es fácil ni bonita la vida con una madre que está muy deprimida, porque está muy abandonada, o así se siente, o lo que sea. Y entonces no tiene, digamos, verdaderamente un afecto, algo que lo nutra a este niño, porque usted, supongo, se escucha en sus palabras, está deprimida. Es mejor, en todo caso, decir, me voy porque este hombre ya no me satisface, me ha dejado de hacer caso, voy a hacerme cargo de mi existencia, voy a llegar a un acuerdo con él con respecto a la manutención del niño y se acabó. Pero si no, me quedo para el resto de la vida viviendo una vida que no me gustó y al final del camino me arrepiento de un montón de cosas que ya no tienen remedio porque el tiempo ha pasado. Claro, con un sacrificio que además no sirvió de nada. No sirvió de nada porque la palabra es muy correcta, sacrificio y no esfuerzo. Yo la palabra sacrificio prácticamente no la soporto, ¿no? Creo que uno tiene que hacer esfuerzos en la vida, por ejemplo, porque no se conviertan nuestros vínculos en vínculos light, en vínculos desechables, pero un esfuerzo, no un sacrificio. Ya lo sacrificial, ya el asunto de andar dejando ahí la vida entera, sufriendo permanentemente, no vale la pena. No. ¿No? Yo creo. Me parece una diferencia padrísima. O sea, es muy distinto sacrificio que esfuerzo. Sí, creo que sí. Okay. Yo creo que finalmente de lo que señala la llamada es algo que habíamos comentado anteriormente. Cuando nos relacionamos con alguien de forma enferma, nos vamos a pegar a esa persona y vamos a usar de pretexto cualquier cosa, un hijo, la edad, el qué dirá la familia, lo que van a opinar los papás, lo que opina la religión, etcétera, etcétera.
En el fondo lo que estamos encubriendo es nuestra dificultad de enfrentarnos a nuestra propia soledad, de enfrentarnos a esta especie de demonio interno de qué voy a hacer si estoy solo, cómo me van a ver los demás si estoy solo. Y yo creo que justamente, lo decíamos anteriormente, la mejor manera de poder tener relaciones sanas es aprendiendo a estar solos. La mejor manera de poder construir relaciones constructivas es aprendiendo a estar solos. La persona que no es capaz de enfrentar su soledad se va a volver codependiente. Ajá. Yo de pronto voy a parecer un poquito lapidaria, pero una frase que yo uso para enseñarle los valores de actitud a mis alumnas, los valores de actitud de la logoterapia. Usted no es culpable de la cara que tiene, pero sí es responsable de la jeta que pone. Entonces, fíjese, no somos culpables de las situaciones o condiciones de soledad que nos pone la vida. Podemos tener padres añosos, de pronto el marido dice que se va con otra, o la señora dice que se va con otro, en fin, los hijos se van de la casa, a veces ni escriben ni se comunican, lo que tú gustes y mandes. La vida nos va a poner en una condición de soledad. De eso no somos culpables, pero de lo que sí somos responsables, de lo que tenemos que hacernos cargo es ¿qué voy a hacer con esto? Y en ¿qué voy a hacer con esto? Ahí necesito esta parte de introspección, que bien lo decía Jorge, de este contacto conmigo, de entrar dentro de mi piel, como decía Raúl, para metabolizar, porque la soledad necesita ser metabolizada, la soledad no analizada, metabolizada, concienciada, en fin, para yo desde esta postura bastante nutrida ya porque metabolicé, salir y buscar al otro, porque en el otro puedo encontrar muchas respuestas de compañía, respuestas de diálogo, compartimiento o, como bien lo mencionaban, lo que acaba de pasar. Fíjense que estaba yo pensando que finalmente solidaridad es la misma raíz soledad. Finalmente la solidaridad es algo que niega la soledad, que es algo de lo que, como decía Jorge, en septiembre vivimos acá en el país. Claro. Yo creo que hay algo que sí tiene su gran importancia. Hay que matizar esto de soledad, la mejor compañía o mi mejor compañía. Depende de cómo vivo esta soledad, ¿no? Yo creo, y acompaño lo que decía el doctor ya hace rato con respecto a si el que se fue puede acompañarnos, se fue por lo que fuera, inclusive morir, ¿no? No sé si puede acompañarme, depende de una cosa, ¿qué tipo de duelo hago? ¿De qué manera se fue quien se fue? ¿Y cómo he logrado yo encarar todo aquello? Solamente si he logrado elaborar un duelo, permitir que el otro se vaya, ¿no? Olvidarlo, y olvido no es lo mismo que amnesia, ¿no? El olvido es necesario para que el pasado no sea sepulturero del presente. Nietzsche, ¿no? Wow. Entonces, pero no voy a hacer amnesia. Esa experiencia está inscrita en mi piel, en mi cuerpo y en mi cabeza. Pero necesito elaborar aquello para seguir y poner mi energía en otro lugar y en otras personas y en otras actividades. Solo así, esa soledad o ese recuerdo de quien me dejó va a valer la pena. De otra manera, me va a pesar. Entonces creo que sí hay que matizar. La soledad a veces puede ser terrible si no es elegida, como han dicho muchas personas, gente que está muy abandonada por el marido o por los hijos o por lo que sea y no ha sabido allegarse a otras compañías. Bueno, se puede sentir enormemente mal. Yo creo que no hay nadie en este lugar, en este momento, ni tampoco de las personas que nos están viendo, que no nos hayamos entristecido o inclusive deprimido por haber quedado solas. Una cosa es toda la parte académico, teórico, filosófica, psicoanalítica, y otra, vivir la soledad en la piel y decir, pues estoy triste con todo y que Heidegger diga, soy para la muerte o ser para la muerte. Eso es otra historia. Me parece que de todas formas, aunque esto sea así en mi razón, hay algo de mi vida a la cual le cuesta trabajo soportar la soledad. O sea, mejor dar la muerte, como diría Derrida, perdón, doctor. Sí, no, adelante. Y, bueno, ¿cómo decía? Dar la muerte, pero dar la muerte. Pienso yo en la temática propiamente de esto que significa el olvido, elaborar un duelo, es también hacerme acompañar del otro para siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en mi vida. Por ahí decía Freud, en el inconsciente van a pervivir de algún modo
todas las madres con las que he convivido, todos los padres con los que he convivido, a los 2 años, a los 3 años, a los 5, a los 10, y tú aprenderás a relacionarte con eso y también a recuperar la parte afectiva que tuviste de aquel que partió, sea tu hijo, sea tu padre, sea tu pareja, sea quien sea. Creo que puedes aprender a vivir de otra manera también el duelo, de una forma propositiva, que sí, no hablamos de una amnesia, sino hablamos de una convivencia, una nueva convivencia a partir de la ausencia con el otro. Ese otro siempre va a estar conmigo. Eso que no se nos olvide. Ausencia que no necesariamente tiene que ser a través de la muerte, puede ser una ausencia por separación. Yo creo que algo que es fundamental es, ya bajándolo, bajándolo como dice la doctora, de la filosofía a la práctica cotidiana. ¿Sabes qué, Marco? Te voy a interrumpir mejor, qué pena, para irnos a una pausa y que nos lo expliques sin interrupciones, ¿te parece? Nos vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos a seguir platicando acerca de la soledad. ¿Le teme o no le teme? Regresamos. Si te sientes en soledad cuando estás solo, estás en mala compañía. Jean-Paul Sartre, filósofo francés. Pues en la tradición budista se acostumbra, además de los retiros normales que hacemos colectivos con otras personas, también para acentuar la práctica hacemos lo que se llama retiros de soledad, que involucran simplemente irnos o irse una persona a un lugar seguro, usualmente una cabaña, en contacto con la naturaleza, y estar por 2 semanas, quizá 3 semanas, incluso 4 o 5, estar completamente solos. No tomes a la ligera tus faltas diciendo: es la última vez. Y realmente no es algo desagradable estar con uno mismo. Después de varios días de estar en silencio, obviamente meditando, quizás haciendo yoga, estudiando, en silencio, contemplando la naturaleza, uno se pone en contacto con una parte más profunda de uno mismo. A veces pensamos que irnos solos puede confrontarnos con cosas del pasado o aspectos de nuestra mente. Así se llena. Cuando uno se encuentra con uno mismo, puede volver a ese sentido del valor que uno le da a cada cosa, del valor de uno mismo, del valor de las relaciones. Y a partir de esa pausa sana, nuevamente puedes adquirir una experiencia más objetiva de ti mismo, una experiencia más real. Y al mismo tiempo es muy agradable estar contigo mismo, escucharte a ti mismo, encontrar toda esa dimensión emocional, esa dimensión de tus propios pensamientos y de alguna forma tu propia historia que no está filtrada a partir de lo que otros piensan. Esa perspectiva muchas veces solo la podemos dar nosotros mismos a nosotros mismos. Estaba yo pensando que después de 3 o 4 semanas de estar solo y sin nadie, pues ya regresas y te caen gordos todos, ¿no? Ya debe ser muy difícil también. Hay gente que se acostumbra a la soledad y que después de verdad no se adapta a la convivencia, porque también la convivencia tiene sus retos, te impone ciertas cosas que a veces también, si uno exagera del otro lado siendo un ermitaño, no es el caso de eso, ahorita estoy exagerando, pero sí hay personas que son muy ermitañas, que están muy aisladas y que entonces ya les cuesta mucho trabajo la convivencia. Pero vamos con Marco Antonio porque te interrumpí hace ratito. Lo que quería decir es que bajemos este asunto de la discusión filosófica, que está bastante divertida y buena, pero bajémoslo a la realidad cotidiana de la persona que no tiene familiares porque murieron, que ya es mayor, o la persona que acaba de perder a su pareja y que se siente abandonado y tiene esta experiencia de soledad, o a cualquier persona que por alguna circunstancia se siente sola. Lo primero que tendríamos que volvería a decir, no es lo mismo estar solo que tener una pérdida. Es diferente. Tampoco es lo mismo estar solo que sentirse vacío. Son experiencias distintas. Yo lo que creo es que tenemos que aprender a vivir la soledad, a aprender a vivirla. Y que ese aprendizaje todos lo podemos alcanzar. No es solamente de unos cuantos los que lo pueden lograr. Hemos visto algunos testimonios de personas que les gusta estar mucho tiempo sola y que, claro, pues para hacer música o para hacer arte o para escribir un libro, yo no me imagino estar estudiando el piano 6 horas seguidas, ¿no? Con la compañía de mi pareja sentada ahí junto a mí en el banco de piano. Es imposible, ¿no? Me va a odiar. Entonces, ahí, por supuesto, que tenemos que tener esta experiencia de estar en aparente soledad, pero no está solo. Esa persona no está sola.
La persona que tiene a sus hijos y que cuando puede ir a verlos y que a veces se queda leyendo en su casa, tampoco está solo, vive solo, que es diferente. La soledad es aquellas personas que la experimentan, que no tienen a nadie, que no saben cómo transformar esa experiencia de vacío. Eso es lo que sí podemos hacer, transformar eso, para encontrar dentro de nosotros la gran riqueza que todos los seres humanos llevamos dentro. Así es, así es. Muchas gracias, Marco. Bueno, estoy aquí con Blanca. ¿Cómo estás, Blanca? Bien, gracias. Bien sola. ¿Bien sola? Sí. ¿Cómo es eso de estar bien sola? A ver, cuéntame. Cuando uno empieza realmente a sentir esas emociones, a percibir esos sentimientos, decía el doctor ahorita, Marco, cuando nosotros sentimos ese vacío, realmente estamos sintiendo esa soledad muy fuerte. Pero decía la doctora Lourdes, tienes objetivos. Cuando hay un esfuerzo, cuando hay un objetivo, empezamos a trabajar esa soledad. O como decía la doctora Olga, cuando nos hacemos responsables. Y yo creo que es muy importante el hacernos responsables, tener objetivos, mantener vínculos para poder trabajar la soledad. Pero también ahí está la otra parte de la soledad, donde yo no tengo vínculos, no tengo objetivos, no tengo responsabilidad, pero tengo esa emoción, tengo ese sentimiento y lo tengo que enfrentar. Tengo que aprender a vivirlo y lo voy a vivir aquí, en este momento. Y no es con conmiseración, es aprender a vivir esa soledad realmente para poder crecer. ¿Por qué? Porque en la soledad nosotros aprendemos a ver nuestras carencias, aprendemos a ver nuestros defectos, aprendemos a ver qué es lo que queremos y a buscar realmente esos objetivos por lo que nosotros vamos. ¿Tú estás solita ahorita? O sea, ¿vives sola? No, vivo con mi esposo y con mi todo hija. Ese rollo que me echaste de que bien solita. Porque mi esposo se va a trabajar y yo me quedo sola porque él no se queda en casa todos los días. Mi hija a veces está en temporadas conmigo y a veces no. O sea, tú a veces te sientes sola. Muchas veces llega esa soledad, sí, claro, y hay que trabajarlo. Ese es un sentimiento que realmente se tiene que trabajar. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias, Blanca. Y por acá está Javier. A ver, bueno, Javier. La verdad yo nunca he sufrido así la soledad, nunca la he sufrido, porque siempre he estado acompañado y hace muchos años pues no había tanta tecnología como ahora. Nosotros fuimos 5 hermanos, quedamos huérfanos bien chicos, crecimos un poco y ya nos pusimos a trabajar, compramos nuestras cositas, la estufa, la sala, y así cositas que nos hacían falta. Y nosotros estábamos solos y nunca nos dimos cuenta de la soledad. Nunca sufrimos la soledad. Y ¿Te refieres a tus hermanos y tú? Sí, sí, nosotros solos salimos adelante sin... ¿Cuántos hermanos? 5. 5. Sí, pero los 3 más grandes somos los que empezamos a trabajar y a comprar nuestras cositas, lo que nos hacía falta. Estábamos unidos. ¿Hoy te sigues sintiendo acompañado, bien, sí, tranquilo? Sí, estoy acompañado de mis hijos, de mi esposa, ¿no? Nunca me ha faltado nunca he sufrido la soledad. Okay. Pienso yo que la soledad se siente cuando se llega a cierta edad muy avanzada, ¿no? Que está uno postrado en una cama, en un hospital, que ya los hijos ya no le hacen caso a uno, ahí lo abandonan a uno, o que van y lo dejan a un asilo, ahí lo dejan a uno abandonado. Entonces, esa soledad sí está grave. Está fea. Sí, sí, porque ya no hay quien... Ha habido casos que los mismos familiares dicen, mejor, ay, qué bueno que se murió para que ya no sufriera, ¿no? Así es. Muchas gracias, Javier, porque además tocas un punto importante que además habíamos recibido algunas llamadas al respecto y se lo quiero pasar al panel. ¿Qué pasa cuando se llega a la tercera edad o a la vejez y entonces de verdad sí se acrecenta este sentimiento de soledad? Porque me queda claro que cuando uno es joven y también cuando uno es mayor, pero sobre todo cuando uno es joven, pues hay muchas alternativas, muchas posibilidades. Pero, ¿qué pasa con toda esa gente que sí es abandonada por sus hijos, que sí está sola? También conozco muchos que en esas circunstancias siguen estando bien con ellos mismos, pero hay muchos otros que no, que se sienten terriblemente mal. A ver qué opinan por allá. Creo que esto depende también de la personalidad de cada individuo, ¿no? Entonces, una persona que ha tendido a ser, por ejemplo, muy deprimida o algo, más aún se va a deprimir en esta nueva etapa de su vida. Hay quien poco a poco ha logrado, digamos, hacer un camino con el fin de que cuando llegue ese momento tenga
algunas personas o algunas actividades o algunos grupos, ¿no? Ahora hay muchos grupos de gente de la tercera edad, gente mayor, que van para allá, viajan, salen a bailar, salen en grupo, ¿no? Y hay gente que se aísla enormemente y que se siente muy triste y vive en aquel pasado que ya no tiene, pero del cual no ha elaborado el duelo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la personalidad del individuo. Hay quien sale adelante. Creo que yo disiento un poco al pensar que siempre el mayor es el que va a estar solo. Puede ser, pero mucha gente muy joven se siente enormemente sola. Es más, podríamos decir que hay un aumento de los suicidios en la juventud debido a que se siente el joven muy solo, muy abandonado, sin saber cómo para dónde caminar. Entonces creo que la soledad es una experiencia individual, subjetiva, personal, que se va a vivir de una manera dramática o no, dependiendo de las experiencias de la vida y de la personalidad del individuo. Jorge. Y creo que de acuerdo a lo que está diciendo Lourdes, es bien importante. De los pacientes que yo tengo ahora, que trabajo con adultos mayores, muchos adultos mayores, estoy encontrando mucho más depresiones y temáticas de soledad en jóvenes que en adultos mayores. Y una de las cosas que sí sugeriría, para los que podemos ser pre-seniles o cuando nos estemos acercando a una edad o cuando nos empiezan a salir las canitas, que ya es a todos. No, pues aquí ya estamos todos bien presentes. Ya estamos. Sí. Pero no comprarnos los boletos que nos está dando propiamente las telenovelas en algunos momentos, que son verdaderamente propuestas en ocasiones bastante terribles y lamentables, ¿no? Incluso utilizando hasta íconos como la Virgen de Guadalupe, que puede ser una cosa intocable para un pueblo como este, y que ahora se haya vuelto una caricatura, me parece imperdonable, ¿no? A nivel cultural. Por otro lado, podemos pensar que no nos debemos comprar estas ideas de soy la madre o el padre sufriente y te voy a reclamar toda la vida por lo que has hecho y yo te di la vida. Todos estos cuentos que son muchas historias de telenovela, empecemos a deshacerlas. Yo nada más les digo a mis hijos, a mí obedéceme que yo te parí con dolor. Sí, fíjate. Bueno, eso es indudable. Mínimo se agradece. Yo con relación a lo que tú planteabas de las personas de la tercera edad o personas ya mayores que sí se ven confrontados con la soledad por viudez, porque se tuvieron que ir a una casa de asistencia o a un lugar donde hay viejitos. Además de lo que Lourdes decía, pasado, por decirlo de alguna manera, y condición de personalidad, porque hay gente que tiende más hacia afuera y le gusta el socialito y le gusta platicar, otros son más introvertidos, como que más callados, más ensimismados. Yo agregaría que para mí y para nosotros en logoterapia es fundamental la actitud. La vida me va a poner, independientemente de si yo quiero o no, una serie de condiciones y situaciones. He sido muy constante con esto. Vamos a estar inmersos en... Mucho tiene que ver con lo que nos precede. Incluso, retomando a Heidegger, decía, somos este presente como resultado del pasado. Entonces, si queremos tener un buen presente, tenemos que tomar una sana actitud ante el pasado porque el pasado no lo podemos cambiar. De pronto, sobre lo que sí podríamos influir sería el futuro. En esto de tema de los preseniles, pues si queremos tener una senilidad acompañada, tenemos que empezar a construirla hoy. Porque hoy es el primer día del resto de tu vida, entonces hay que echarle ganas a eso que se llama soledad. Y una senilidad donde no inventemos una cosa que no es el presente, que es el sufrimiento y que es estar comprándonos incluso estereotipos de género, ¿no? Si yo soy hombre y me han enseñado todo el tiempo a hacer el machín, perdón, ya me iba a salir una mala palabrota, hacer el machín y hacer el proveedor y demás, y de pronto cambia mi rol, simplemente por circunstancia de vida. Claro. Puedo estar en otra cuestión. Comentábamos con la doctora, una cuestión que insiste propiamente en nosotros mismos, en nuestra propia subjetividad, es la historia. A nivel cultural tenemos una subjetividad cultural, una subjetividad grupal y una subjetividad individual. Todas estas están insistiendo en nuestra propia historia
y hay que tomarlas en cuenta, reflexionarlas y poder criticarlas, problematizarlas en gran medida para poder pasar a otra cosa. Échate un clavado a ti misma, en ti mismo, y que puedas problematizar todos estos campos. ¿Cuál es la subjetividad que tiene tu grupo familiar? ¿Cuál es la subjetividad que tiene tu grupo de pareja? ¿Cuál es la subjetividad que tiene tu grupo de amigos, tu grupo de compañeros de la secu de hace la protohistoria? ¿Pero qué quiere decir subjetividad? Bien, la subjetividad es la experiencia que tenemos nosotros con el mundo aquí y ahora, sobre todo, pero esta... O sea, aquí, lo que te refieres es qué percibo de mi núcleo familiar. ¿Sí o no? No solamente qué percibo, quién soy y quién me vivo hoy ante la vida, ante la existencia, okay. ¿no? Okay. Entonces, bueno, me parece que si somos seres que estamos existiendo ahora, trabajar con lo que ha sido nuestro pasado, poder entender qué ha sido el pasado, porque el pasado insiste. Y como dice Freud, en la temática somos seres que nos repetimos. Ojo, nada más no te repitas mínimamente de la misma manera. Oye, y además eso me recuerda a la metáfora esta, ¿no? De que el pasado debe ser como el retrovisor. Cuando vas manejando en tu coche, ves por el retrovisor a ver cómo están los coches de atrás, pero nada más como una referencia, porque realmente tu vista y todo tu sentido está puesto hacia adelante, ¿no? Vas hacia adelante, pero te sirve nada más como para echar un ojito. Y además, a mí me gustaría como algunas leyendas, nada más rapidísimo, de los espejos retrovisores dicen, a veces los objetos reflejados en el espejo son más grandes de lo que aparentan. Claro, ¿no? exacto, hasta con esa metáfora. Oye, rápido les leo unas llamadas. Margarita nos dice, he sido soltera toda mi vida y no tengo pareja ni hijos. Empecé a practicar yoga, flamenco y baile árabe. Soy una persona completa y no me siento sola. Necesito estar sola para poder crear. Guillermina, no estoy sola, vivo sola, que no es lo mismo. La gente no puede creer que una mujer viva sola porque me dicen que la soledad es mala consejera. ¿Qué opinan los especialistas? Yo disfruto mi soledad. La soledad es un estado mental, más no físico. Irene Flores, la soledad vale oro. Es muy importante estar consigo mismo porque es ahí donde uno se da cuenta que la única persona que podemos depender es de uno mismo y cuando se disfruta la soledad, las demás personas salen sobrando. Silvia Peña nos dice, desde niña he vivido sola y me cuesta trabajo convivir con las personas. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Disfruto mi soledad. Patricia Hernández, cuando te quedas sola a los 50 años, después de haber vivido rodeada de mucha gente, sí se siente la soledad, pero lo que aprendí es a gozar de la maravillosa libertad que viene con ella también. No tienes que darle cuentas a nadie de lo que tú haces. Claudia Martínez, yo no me siento sola, al contrario, sola me siento mejor y muy feliz. Hago lo que quiero, voy a donde quiero. Pues mi madre hace como 3 años que falleció, pero estando ella, a mí por ejemplo desde joven, no me dejaba salir a nada. Entonces, pues yo me siento bien. Estoy cansada, pero hagan de cuenta que como que no. Soy muy feliz con mi soledad. Claudia Martínez, yo no me siento sola, al contrario, no, ya justo lo había leído, pero se está tardando un poquito la tableta en cargar. Julia Vázquez nos dice, para mí la soledad es la peor compañera que pueda existir. Mis hijos viven en la misma casa, pero no me hacen caso. Tengo un tigre de peluche que es mi única compañía. ¿Cómo me puedo acompañar a mí misma? Pausa y volvemos, no se vayan. La soledad ofrece al hombre colocado a gran altura intelectual una doble ventaja: estar consigo mismo y no estar con los demás. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. La vida nos va preparando poco a poco si nosotros nos permitimos aprender de las experiencias que vamos teniendo. Asumir la propia soledad que tenemos en compañía con los otros. Mejor asumir el nido vacío desde siempre y con toda la sabiduría. Participemos de la sabiduría que tengas a tus 13 años, a tus 15, a tus 20, a tus 30, 40, 50, 60. Si nos podemos preparar para la soledad, yo pienso que sí. No solamente podemos, debemos y tenemos que prepararnos para la soledad. Que la mejor manera, en términos concretos y prácticos, de aprender a enfrentar la soledad es aprendernos a vincularnos, pensando que el vínculo no necesariamente se da con la persona que está viva. ¿Cómo podemos seguir vinculados a ellos sin dolor? Es decir,
sin la necesidad imperiosa de que esté junto a nosotros, sino aprendiendo a llevarlos en nuestro corazón. Hay que aprender a vivir ahora con la presencia de la ausencia, ¿no? Me parece que eso es la elaboración de duelo. La posibilidad de construirnos en la soledad no es opcional. La soledad, mi mejor compañera, así es. Lo que pasa es que eso implica también un proceso de conciencia. En el fondo lo que estamos encubriendo es nuestra dificultad de enfrentarnos a nuestra propia soledad, de enfrentarnos a esta especie de demonio interno de qué voy a hacer si estoy solo. La mejor manera de poder tener relaciones sanas es aprendiendo a estar solos. La mejor manera de poder construir relaciones constructivas es aprendiendo a estar solos. La persona que no es capaz de enfrentar su soledad se va a volver codependiente. Una frase que yo uso para enseñarle los valores de actitud a mis alumnas, los valores de actitud de la logoterapia. Usted no es culpable de la cara que tiene, pero sí es responsable de la jeta que pone. La vida nos va a poner en una condición de soledad. De eso no somos culpables. Pero de lo que sí somos responsables, de lo que tenemos que hacernos cargo es ¿qué voy a hacer con esto? Y olvido no es lo mismo que amnesia, ¿no? El olvido es necesario para que el pasado no sea sepulturero del presente. Elaborar un duelo es también hacerme acompañar del otro para siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en mi vida una nueva convivencia a partir de la ausencia con el otro. Ese otro siempre va a estar conmigo. Y bueno, vamos a platicar también ahora con una persona de manera anónima. Muchas gracias por querer compartir tu testimonio con nosotros y tengo entendido que tú has pasado por momentos de gran soledad debido a... Muy buenos días. Bueno, yo hace 10 años se fracturó mi familia. El papá de mis hijos decidió tener otra relación con mi hermana. Mis hijos se fueron con él. En un momento yo tuve mi vida giró 360 grados. Me quedé sola, sin trabajo, sin casa. Traté de ponerme a trabajar. A mí me dolía mucho el regresar a la casa, una casa que no era mía, que estaba un cuarto que estaba rentado, ya vacía, o sea, absolutamente vacía. Yo la verdad yo llegaba a sentir coraje, tristeza, dolor, pues muchas cosas. No sabía qué era lo que me estaba pasando. ¿Tus hijos eligieron estar con tu padre? Yo siento que fue manipulación de él. Porque nosotros, vivíamos en la casa de sus papás. Él trató lo más posible de sacarnos de ahí, de ese departamento. Era la primera vez que yo rentaba, que yo me empezaba a ser responsable de mí, de mis hijos. Entonces, mi hija decidió irse con él y en una ocasión que me fui a trabajar ya no estaba mi hijo. Yo no quise separarlos, pensé que esto iba a ser transitorio, que iban a regresar pronto. Él me empezó a alejar de ellos, me empezó a amenazar para que no me acercara con ellos. ¿Y tu relación con tu hermana? No, ¿Se fracturó? Totalmente. ¿Y con la familia? Igual fue yo me empecé a aislar, ahorita que estaba escuchando, yo me empecé a aislar. Yo vivía en otra colonia y no iba muy seguido con mi mamá porque nada más era estar llorando y yo me sentía que mi mamá se sentía mal. Bueno, de hecho mi mamá se enfermó, y yo no sé, le dije, ¿sabes qué? No es tu culpa. Es nuestra responsabilidad. Ya somos personas mayores, porque ella la odiaba también a mi hermana. Decía, es que ya no la quiero ver, ya para mí ya está muerta. Se fracturó toda la familia. Exactamente. ¿Cómo viviste o cómo sobrellevaste tu soledad? A través de una terapia, a través de estar yendo a una agrupación, poder hablar de pues todo lo que estaba sintiendo. Fue como yo pude pues darme cuenta de mucho. O sea, a mí me ayudó, en ese momento para mí era insoportable la soledad, era un dolor muy fuerte en el pecho. Yo sentía miedo, dije, te va a dar un paro cardíaco. Entonces yo busqué ayuda para poder hablar eso que sentía.
al principio me fue insoportable la soledad. No, es insoportable, o sea, es un dolor mucho, es como si se le muriera a alguien, ¿no? Yo siento para mí, no sé qué era lo que más me dolía, si que se fueran mis hijos, el que me quedara sola, el que me sintiera inútil, todo, o sea, por todo donde, incluso hablaban de un nido, ¿no? Yo esa palabra se me quedó muy grabada porque me sentí en un momento dado en la sociedad, sentí pues ¿de dónde eres? Perdida en el espacio, ya no sé si soy mamá, si soy o sea, todo hoy, lo que estaba escuchando. ¿Hoy cómo te sientes? ¿Hoy cómo estás? El día de hoy me siento muy tranquila, siento que todavía como que hay fantasmas, pero se van diluyendo. He aprendido a estar, a ver esa soledad de otra manera. Es una experiencia, sí es cierto, es una experiencia de vida que estoy viviendo, que todavía Pesa, pero que estoy, sí. Que ahí la llevas. Pero se aprenden muchísimas cosas. Es como dicen, hay que entrarle al cuerno. Al toro por hay que agarrar al toro por los cuernos. Y sí, pero a mí me ayudó muchísimo la terapia, el sentirme parte de compañeros y compañeras que estaban sintiendo lo mismo que yo. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Y bueno, pues nos quedan pocos minutitos, pero pues hay que seguir hablando un poquito sobre un punto que me parece fundamental. También nos acompaña aquí en el estudio Rosa, que externaba hace un ratito su preocupación por saber cómo se le hace para dejar de sentirse solo. Ella se siente sola. Muchas personas que nos han llamado nos dicen, me siento fatal, me siento sola, ¿por dónde empiezo a sentirme bien conmigo misma? Y esa sería la pregunta, ¿cómo empieza uno a sentirse bien con uno mismo? Además de buscar terapia. Además de buscar terapia, hay un concepto en la logoterapia hermoso, se llama autotrascendencia. Es un concepto de Heidegger, de la trascendencia. ¿Qué es la autotrascendencia? La autotrascendencia es la capacidad de salir de mí mismo sin dejar de ser yo mismo. El yo mismo lo construyo en soledad, desde ahí parto. Tengo que ser consciente y validar, es que no validamos. Validar el dolor de la soledad que tiene algo para enseñarte. Y luego que decidas quién quieres ser, busques a otros y sirvas. O sea, por ejemplo, con servicio, es lo que te iba a decir. Salir a hacer tantas cosas, a estar con tanta gente, tanta necesidad, que además lo hemos venido viendo en estos últimos meses del año, ¿no? Hay mucho por hacer afuera, ¿no? Como para que uno se esté sintiendo solo. Así es. Y a mí me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es identificar el tipo de soledad que estoy viviendo. Si es una soledad elegida o estoy viviendo una soledad impuesta, porque también me pudo haber sido impuesta por una cuestión social, una cuestión propiamente cultural, y me creí que estaba solo, que estaba sola, y a lo mejor no estoy tan solo ni tan sola como me creí. Y por otro lado, pensar el otro ámbito que mencioné muy al inicio, que es la solitariedad, que es elegir la soledad y estar yo bien conmigo mismo. Una vez que he identificado, si estoy en una soledad sufriente, dolorosa y mexicana, donde le subo a José Alfredo Jiménez a 30,000 decibeles. Pero eso también es rico, de repente. Es rico y es parte del disfrute un poquito masoquista que tenemos en esta cultura, como todas. Sí. Todos lo tenemos, ¿no? Y yo sí sugiero que podamos trabajar también la solitariedad, que es disfrutar de la propia soledad, estar contigo mismo, no hacer absolutamente nada más que estar contigo. Oye, ¿hay soledad como país? O sea, esta sensación que de repente tenemos como que estamos solos, ¿no? Abandonados de nuestros vecinos del norte que de ahora nos ven feo. O sea, también puede existir así comunitariamente hablando. A mí me parece que sí, ¿eh? Esta soledad. A mí me parece que sí, porque se nos venden a nivel de medios masivos de comunicación, en redes sociales y todo esto, que luego nos podemos creer, sí, un enemigo, Donald Trump, y que de pronto nos está mirando de una determinada manera. Recuerdo cuando fueron las elecciones, al día siguiente México amaneció con un desánimo como si las elecciones hubiesen sido aquí. Claro. Y por otro lado, también lo que nos ha pasado con las tragedias últimas, los huracanes, los terremotos, etcétera, a últimas fechas también, ¿no? Yo creo que sí, vivimos cosas culturales y que también son duelos colectivos. Soledad colectiva. Duelos colectivos. Perdón. Marco. Adelante, doctora. Vaya. Adelante.
Vas, porque luego te vamos interrumpiendo, Marco. Yo no estaría tan seguro de que tengamos una soledad compartida. Yo creo que afortunadamente este país tiene una capacidad solidaria fundamental, una capacidad de disfrute impresionante. Si no, no me explico cómo hemos sobrevivido a tantas cosas, no solo geográficas, ¿no? Pero más allá de ese asunto, yo quisiera terminar con dos cosas. Uno, hay una soledad que también es en compañía. Y la padecen muchas personas que pueden ser de tercera edad, que pueden tener discapacidad o que simplemente se sienten distintos. El chavo que llega a la escuela y se siente totalmente fuera de contexto y que siente que no pertenece a ningún grupo. Y está en compañía de sus compañeros, valga la redundancia, sin embargo está solo. Yo diría finalmente dos cosas. No confundas soledad y aislamiento. Si te sientes, aislamiento es la dificultad para establecer un contacto con alguien. Si te sientes, no combinemos soledad y aislamiento porque eso es peligrosísimo. Okay. Tampoco combinemos soledad y vacuidad. La vacuidad es la falta de sentido o de no saber para qué estás vivo. Eso también es muy peligroso. Si nosotros podemos enfrentar el aislamiento y la vacuidad, la soledad puede superarse. Okay. Yo creo que hay algo que es muy importante y hay que tener cuidado con la victimización. Por ejemplo, hay una llamada en la cual dice la persona que solamente tiene un animalito de peluche para estar. Me parece que puedes hacer algo, creo yo, con respeto le digo a la señora, algo más por su vida. Bueno, quizá no se tiene que quedar con el animalito de peluche nada más, sino que puede tal vez salir al menos al vecindario. Decía gente, bueno, salgo al vecindario, paseo a mi perro, hablo con el vecino, algo se puede hacer. Digamos, tenemos que también tener un hálito de vida, no podemos vivir en lo mortífero y en lo terrible. Que cambie el peluchito por un animalito de verdad. Pues por lo menos, ¿no? De 2 patas. Ese sería uno. La otra es esta situación en la cual al grande se le considera, en general, se decía hace un momento, bueno, pues los hijos lo fueron a abandonar a un asilo, lo dejaron solo, no van los hijos, no sé qué. Y entonces damos por hecho que ese hombre o mujer mayor fue la bondad, la solidaridad con los hijos, siempre presente, siempre solidario. No siempre es así. Digamos, la cara bonachona del viejito que uno se encuentra en el asilo pobre y abandonado, no sabemos cuál es la historia y por qué está ahí. O sea, nosotros también tejemos la propia historia. Nosotros también hacemos algo para terminar nuestros días un tanto solos o más acompañados. Entonces creo que es responsabilidad propia. Creo e insisto en sostener mi propia existencia. Yo no creo que haya muchos asideros. Claro, esto causa una dificultad y cierta preocupación, pero indudablemente estamos, diría Heidegger, proyectados, proes adelante y yectos arrojados hacia adelante, ya vamos a quedar arrojados hacia la nada el día que muramos. Por lo pronto, arrojados. ¿Qué vamos a hacer con esta existencia nuestra? Ni el terapeuta, nadie, ni Freud resucitado, ¿no?, nos traería la solución a nada. ¿Qué voy a hacer con esto? Pero sí creo que tendemos a estas cosas un poco de novela. El pobre viejito, ¿quién fue el pobre viejito? ¿Qué también hizo también, con nosotros, ¿no? Yo tenía una tía, que ya murió, una tía lindísima, que cocinaba delicioso y invitaba a todo el mundo siempre a comer a su casa. Y yo le decía, tía, es que ¿por qué cocinas riquísimo, pero haces muchísima comida para todos los gustos? Me decía, sí, mi hijita. Me dice, porque así me voy a asegurar que tus primas nunca dejen de venir a comer a esta casa. Y era cierto, toda la vida tuvo alrededor a todos sus hijos, a todos sus nietos, a la hora de la comida, porque era un lugar de fiesta, de comunión. Y ¿sabes qué, Marisa? No se trata de venganza, ¿eh? Conste que no es, me la hizo, ahora me la pagan. No se trata de eso, pero hay consecuencias, hay algunas cosas que tal vez no dejas a alguien abandonado, pero quizá cabe la distancia por cómo fue aquella relación. Claro, puede que sí, puede que no. Yo creo que no, ciertamente no hay consecuencias por las cuales enfrentamos la soledad. Pero yo creo que finalmente hoy para este programa lo importante es que las personas puedan aprender a vivir con ella si les toca experimentarla. Así es. Y que lo importante de este tipo de programas es que podamos generar una semilla, de alguna manera, de salud emocional. Yo quiero retomar un concepto que decía Marco, que fue mi maestro, por cierto, allá en la Ibero. Gracias, maestro, por sus enseñanzas. Es el concepto de vinculación. Quien quiere trabajar la soledad porque se siente en soledad o perseguido por la soledad, por favor, se tiene que preguntar, ¿estoy vinculado?
Y miren que la vinculación duele, porque ¿quién le cae a uno más gordo? El que tiene más cerca, por eso es el problema del prójimo. Prójimo viene de próximo. Entonces tenemos que aprender a perdonar las cosas negativas de los otros. Los otros no van a ser como nosotros queremos que sean. Los otros van a ser como son y entonces empezar a abrazar la otredad del otro que eventualmente a mí no me gusta. Y entonces desde ahí yo tomar una actitud, una actitud frente a la soledad, que es lo que me va a volver a vincular. Entonces, ya para terminar, ¿cómo es la soledad? La soledad es un proceso pendulante en la vida de los seres humanos. Tenemos momentos de soledad, estamos en este extremo, ahí nos construimos la individualidad de Jorge y volvemos a estar con el otro, darle al otro y beber del otro. Acuérdense que las llaves del reino se abren con el perdón. Así es. Óscar Virués. Rapidísimo la recomendación para la mujer que decía que tenía un animalito de peluche y que decías, bueno, pues cuando menos tener uno vivo, ¿no? Yo diría, bueno, y recuerde que es un tigre, entonces que no sea tigre tampoco, porque eso no sería feo. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que se haya sentido muy acompañado con todo el panel maravilloso que tuvimos el día de hoy, con el público asistente. Muchas gracias, que la pase muy bien y nos estamos escuchando y viendo la próxima semana. Les recordamos que también Diálogos en Confianza tiene programa, hacemos programas los fines de semana, para que nos acompañe sábado y domingo 11 de la mañana también. Hoy por su atención, muchísimas gracias y hasta la próxima.